Hola gente, en este video les voy a mostrar el programa de Ryzen Master de AMD, cómo lo podemos aprovechar para ganar un rendimiento extra y también sirve para mejorar la estabilidad y temperaturas. Además voy a responder algunas preguntas sobre este mismo tema. Así que antes de continuar quiero recordarles que gracias a ustedes y a esta colaboración tenemos estos dos códigos de descuento. El primero de 50% se puede usar para Windows y el segundo de 62% se puede usar para Office o paquetes que contengan ambos productos. Los enlaces a esta página se los dejaré en la descripción. Además estará un link donde pueden ver todas las ofertas en las que pueden aplicar estos códigos de descuento. Es importante que presten mucha atención a todo el video, ya que todo lo que voy a mencionar necesitan saberlo. Además de que es algo difícil de entender, pero voy a intentar explicarlo de forma muy sencilla. Para comenzar, este programa de Ryzen Master en resumen sirve para hacer overclock a los procesadores, por lo que haciendo esto es como se puede sacar un poco más de rendimiento, y también puede servir para mejorar las temperaturas o la estabilidad. Ahora voy a explicar unos puntos importantes que deben saber antes de este procedimiento. Número 1. Hacer overclock tiene consecuencias. Puede incrementar un poco la temperatura dependiendo de cómo lo ajusten, y también reduce la vida útil del procesador. Si lo quieren hacer no es algo para alarmarse, recordemos que la vida útil de un procesador es de 10 a 20 años, pero la vida útil en práctica es aún menor, ya que entre más pasa el tiempo salen nuevas tecnologías y los procesadores quedan obsoletos por incompatibilidad o actualizaciones, por lo que es más probable que actualicen su PC antes de que termine la vida útil. Número 2. Para hacer overclock necesitan tener componentes compatibles, además de una buena tarjeta madre que les permita hacer estas modificaciones, y una buena refrigeración o disipación, no importa si es líquida o de aire, siempre y cuando tengan buenas temperaturas. Número 3. Si no saben hacerlo, puede haber riesgos para su computadora, ya que Ryzen Master tiene demasiadas opciones, así que en este video les voy a mostrar la forma más fácil y sencilla de hacer esto con el menor riesgo posible. Número 4. Quiero aclarar que este no es un tutorial para todos. Tengan en cuenta los puntos que les acabo de mencionar. Si no tienen conocimiento al respecto, les recomiendo que no lo hagan, para que se eviten problemas en dado caso de que sus componentes no estén preparados para esto. Y si deciden hacerlo, es bajo su responsabilidad. Número 5. Todo este proceso puede ser rápido, pero también puede ser tardado de configurar. Todo dependerá de cómo lo hagan. Además, no hay una configuración general para cualquier computadora, y deben de tener en mente que es posible que la PC se reinicie varias veces durante este proceso, ya que después de realizar algún cambio, hace un test para comprobar si es estable o no. Y si en el test no es estable, reinicia la PC automáticamente para eliminar esos cambios. Creo que ya mencioné lo más importante, así que si tienen alguna pregunta pueden dejar un comentario y les estaré respondiendo. Para descargar este programa simplemente tienen que buscar Ryzen Master en su navegador. Los va a llevar a la página oficial y aquí habrá dos versiones, una para procesadores de series 3000 en adelante y una para procesadores anteriores, así que simplemente la descargan y la instalan. Antes de pasar al programa de Ryzen Master, debemos asegurarnos de tener el plan de energía máximo rendimiento o alto rendimiento, ya que el plan de energía que tengamos puede afectar los resultados de Ryzen Master. Para esto abrimos el buscador, escribimos panel de control y en esta pestaña entramos a sistema y seguridad, y por último a opciones de energía. Aquí nos vamos a asegurar de tener activo cualquiera de estos dos planes, ya que necesitamos que el procesador pueda estar a su máxima capacidad. Una vez hecho esto, vamos a abrir Ryzen Master y se verá de esta forma. Si nos vamos a la parte de abajo, hay un modo avanzado. Lo abriré para que lo vean, pero este modo no lo vamos a utilizar, ya que configurar esta sección es aún más tardado y también puede llegar a ser complicado. Así que para esto vamos a regresar al modo fácil o al modo básico. En pocas palabras, comparando el modo avanzado y el modo básico, este es el más seguro para la gente que no tiene tanto conocimiento sobre esto. Del lado derecho tenemos todo lo que vamos a utilizar, el modo de control y optimización de curvas. El apartado de abajo que dice GFX solo les va a aparecer a los que tengan procesador con gráficos integrados. Ahora, del lado izquierdo también hay información sobre la temperatura, las frecuencias y el voltaje.
Esto es importante porque lo pueden llegar a utilizar más adelante, así que yo recomiendo que tomen una captura de pantalla. Lo que nos interesa de esta sección es recordar los valores máximos que están de forma predeterminada. De igual forma, si hacen algún cambio no deseado o algo por el estilo, aquí en la parte de abajo tienen el botón de restablecer valores predeterminados. Entonces, para comenzar a hacer overclock y mejorar la eficiencia del procesador, tenemos dos opciones: hacerlo de forma automática o hacerlo de forma manual. Lo que yo recomiendo si no tienen conocimiento sobre esto es hacerlo de forma automática, ya que el mismo sistema se va a encargar de monitorear las temperaturas, el voltaje y las frecuencias, para poder escoger la que sea más estable y eficiente. Para esto es muy sencillo, aquí en el modo de control lo van a colocar en Auto Overclock y después van a la sección que dice aplicar y testear. Por último, les aparecerá este mensaje que pedirá reiniciar la computadora, así que simplemente lo aceptan y después de que encienda, abren nuevamente el programa de Ryzen Master. Es importante darle al botón de aplicar y testear y no al botón de aplicar, porque después de aplicar los cambios, el programa hará una prueba de esfuerzo para ver que las temperaturas y la estabilidad estén bien. En dado caso de que no lo estén y tengan algún problema, el programa va a reiniciar su computadora para cancelar los cambios. La diferencia es que si solo le dan a aplicar, no sabrán si su sistema es estable y cuando tengan algún programa abierto que le exija al procesador trabajar al máximo, es cuando puede fallar y reiniciar su PC. Importante aclarar que este término de sistema inestable no es algo malo o no significa que se dañe su PC. Solo se refiere a que puede haber ocasiones donde el voltaje y la frecuencia no coinciden. Por poner un ejemplo sencillo, imaginen que tienen problemas con su corriente eléctrica, lo que termina afectando el rendimiento de su PC por falta de energía. En todo este proceso, lo que deben de monitorear o estar muy al pendiente de forma muy precisa es su temperatura, ya que al hacer overclock la temperatura suele aumentar. La idea de todo esto es conseguir esta mejora sin que se acerque demasiado a la temperatura máxima. En pocas palabras, de lo único que nos debemos de preocupar es la temperatura. Ahora, dejando de lado el overclock, en la parte de abajo tenemos la otra opción de optimización de curvas. Esta funciona por separado, lo que significa que no podemos utilizarla al mismo tiempo. O activamos overclock o activamos la optimización de curvas. ¿Para qué sirve la optimización de curvas? Bueno, en términos generales hace lo contrario al overclock, ya que esta opción se encarga de optimizar el voltaje para mejorar la eficiencia y estabilidad, lo que puede ayudar cuando tienen problemas de temperatura. La optimización de curvas tiene dos formas de configurarla. La primera opción, que dice All Core, puede optimizar todos los núcleos del procesador al mismo tiempo y de forma general. Esta sería la forma más básica y más rápida de hacerlo. Ahora, la segunda opción de Per Core optimiza cada núcleo de forma separada. Para que se entienda mejor, nuestros procesadores tienen núcleos, pero entre esos núcleos hay unos más eficientes que otros. Si entramos al modo avanzado, aquí podemos ver los núcleos que tenemos y nos marca el más eficiente de todos con una estrellita y el segundo más eficiente con un círculo. Entonces esta opción de Per Core lo que hace es ir optimizando uno por uno para obtener el mejor rendimiento, estabilidad, eficiencia y temperatura del procesador. Pero también es el modo más tardado, ya que una vez le damos comenzar puede durar aproximadamente como una hora. Y además deben de estar al pendiente porque en este proceso su computadora puede reiniciar varias veces, por lo que cada vez que suceda tienen que iniciar sesión y abrir Ryzen Master nuevamente. Al utilizar la primera opción de todos los núcleos también puede haber algún reinicio, pero suelen ser menos que al configurar Per Core. Para comenzar el proceso solo seleccionan uno de los dos y después deslizan esta barra que dice iniciar optimización. Después de esto les mostrará un contador con el tiempo que tardará en terminar. Ahora, una vez termina cualquiera de estos tres procesos, ya sea overclock u optimización de curvas, cuando reinicien su PC y abran Ryzen Master, ya estará marcado cuál está activo, lo que significa que ya está funcionando. Con esto ya podrían sacarle provecho a Ryzen Master, pero ahora les voy a mostrar cómo configurarlo de forma manual. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse. Además estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores, por lo que se agradece mucho si deciden formar parte de esta meta.
Para continuar, vamos a seleccionar el modo manual en Ryzen Master. Los puntos y diferencias importantes del modo manual es que debemos estar muy al pendientes de la temperatura y también tener una buena referencia de las frecuencias y voltajes máximos que vamos a modificar. Entonces el objetivo es el mismo, hacer overclock y sobrepasar las frecuencias que vienen de fábrica. Por poner un ejemplo, este procesador es el Ryzen 5 5600 GT. Su frecuencia máxima es de 4.6 GHz. Entonces la intención es sobrepasar esos 4.6 para obtener un mejor rendimiento. Puntos importantes a tener en cuenta para poder configurar. El primero es que la frecuencia debe ir nivelada junto con el voltaje, ya que si aumentan la frecuencia y no hay suficiente voltaje, la PC se volverá inestable. Entonces, para encontrar esa estabilidad, vamos a utilizar nuevamente el botón de aplicar y testear. El aumento de frecuencia y voltaje tiene que hacerse poco a poco, más que nada porque el voltaje puede aumentar la temperatura. Así que la idea es encontrar un voltaje que nos permita mantener una temperatura por debajo de los 85 grados y al mismo tiempo que nos permita sobrepasar la frecuencia máxima. La temperatura máxima puede variar dependiendo de su procesador, pero es importante tener un margen entre la temperatura máxima y la temperatura del procesador, ya que en el resultado final también influye la temperatura ambiente por el país donde viven. Ahora, para poner un ejemplo de cómo lo tienen que hacer, aquí en la velocidad de reloj tengo 4600, lo que quiere decir que ya estoy en mi frecuencia máxima de fábrica. Lo voy a aumentar un poco, quedaría en 4625 y una vez hecho este aumento le vamos a dar a aplicar y testear. A partir de aquí comenzará a hacer pruebas con el procesador al máximo a la frecuencia que le acabamos de colocar para determinar si será estable o no. En caso de que no lo sea, Ryzen Master reiniciará la PC, así que una vez encienda, abren nuevamente el programa y les informará que esa frecuencia no es estable, lo que significa que le hace falta voltaje para poder trabajar a esa frecuencia. Entonces, ahora lo que harán será aumentar un poco el voltaje y testear nuevamente. Esto se tiene que repetir hasta lograr aumentar la frecuencia. Si todo sale bien y es estable, del lado izquierdo podrán ver los nuevos ajustes. Si recuerdan, mi frecuencia máxima es de 4600, por lo que aquí les muestro un cambio que realicé donde alcanza los 4750 MHz. Lo más recomendable es comenzar las pruebas aumentando primero el voltaje y testeando temperaturas, ya que así evitan tener muchos reinicios por falta de voltaje, y de esta forma logran encontrar un equilibrio entre estabilidad y calor. Ahora, para los que tienen gráficos integrados, en la parte de abajo está la sección de APU, para ajustar las frecuencias de la GPU. Aquí presten mucha atención ya que esto es muy importante. Para modificar este apartado de APU es recomendable comenzar con la frecuencia. No deben de comenzar con el voltaje. Básicamente es lo contrario a los ajustes de CPU, ya que las APU con el voltaje suelen calentarse más, por lo que es mejor aumentar solo la frecuencia y después comprobar en algún benchmark o algún juego si aumentó el rendimiento, y al mismo tiempo tienen que comprobar que las temperaturas no sobrepasen los 80 grados. Si después de estas pruebas notan que tienen un buen margen de temperatura, o si les llega a suceder que tienen inestabilidad como crasheos, artefactos o reinicios, ahí es cuando pueden comenzar a aumentar el voltaje para nivelarlo con la frecuencia. Este modo de configurar las APUs también funciona si seleccionaron el overclock automático, ya que el overclock automático solo afecta al CPU, por lo que la GPU hay que configurarla manualmente. Ahora vamos a hablar sobre si realmente vale la pena hacer overclock a un procesador, y algunas otras conclusiones mientras les muestro las diferencias de rendimiento en algunos juegos. También les voy a colocar las frecuencias con las que realicé estas pruebas. Recuerden que no es lo mismo para todos, simplemente son un ejemplo para que puedan ver la diferencia. De lo primero que voy a hablar es que considero que después de las pruebas que estuve haciendo, el overclock automático es mejor que el overclock manual, ya que otorga una frecuencia más alta y estable de forma rápida. Solo convendría utilizar el modo manual si quieren sobrepasar la frecuencia que les otorgó el overclock automático. El segundo es que el aumento de rendimiento no se notará tanto si utilizan juegos que consuman por completo a su gráfica,
por poner un ejemplo, juegos donde la GPU esté al 95 o 99% de uso, ya que en estos casos el limitante es su gráfica. Para que puedan ver la mejora fácilmente, necesitan tener espacio libre en su GPU, como por ejemplo que un juego consuma alrededor de 85%. Ahora el tercero y más importante, ¿realmente vale la pena hacer overclock a un procesador? Bueno, esto depende. Por ejemplo, si tienen cuello de botella, esto podría ayudar a que se utilice más la gráfica. O la otra opción sería aprovechar el overclock del procesador y combinarlo con el overclock de la gráfica dedicada, para así poder lograr una diferencia más notable. Por ejemplo, en las pruebas que les estoy mostrando, aumentando solo 100 MHz al procesador, conseguimos un aumento de 2 a 8 FPS en los juegos, esto de forma general, y también las caídas de fotogramas son menores al modo predeterminado. Como opinión personal, este overclock no afectó mi temperatura, lo pueden ver en las métricas, pero 8 FPS yo considero que es poco. Por lo que si su temperatura aumenta 20 grados solo para conseguir 8 FPS o menos, no es para nada rentable y no lo recomendaría. Ahora, si consiguen una buena temperatura y a eso le suman el overclock de la gráfica, ahí sí podrían conseguir una mejora más considerable, aproximadamente de 15 a 20 FPS más. Uno de los siguientes videos es el overclock en las gráficas, así que si tienen alguna pregunta pueden comentar para incluirla en ese video. Además, aquí les dejo estos dos videos donde les muestro cómo configurar Adrenalin para gráficos integrados y para gráficas dedicadas.